Muy buenas tardes a todos los que nos juntan ahora. Vamos a seguir nuestro trabajo sobre el Apocalipsis. Primero, antes de todo, no recibí muchos trabajos, muchas tareas, pero si la quieren mandar todavía hasta la semana próxima lo pueden hacer, pues luego será un poco tarde. Pero hasta la próxima semana se puede hacer. Y reduro también a una hora, porque si no se me hace mucho y me están comentando a veces que es mucho de hacer 2 horas. Entonces, que me hagan una hora, nada más. Se quedaron de la clase, finalmente no es algo muy complicado. Es como tipo resumen de la clase con esta pregunta. em, ¿En qué el Apocalipsis es un libro de esperanza? Y se pueden quedar en todos los capítulos del libro si quieren. Sí. Voilà. Seguimos con el capítulo 16. Les recuerdo que tenemos nada más esta clase la siguiente, la semana siguiente, y luego pues van a empezar otro módulo con el Padre Salvador. Entonces, por el momento, estamos en el capítulo 16 de este libro del Apocalipsis, este libro que es tan importante leer. ¿Se acuerdan que la última vez vimos toda la parte de la señal de la Virgen María en el cielo, bueno, de la mujer en el cielo, vamos a decir? Y luego vimos los 144.000 también, la bestia, claro, y empezamos a ver apenas las 7 copas, es ahí donde estamos. Las 7 copas. Si seguimos, vamos a tomarla desde el capítulo donde empieza la paz y vamos a seguir leyendo el capítulo 16. Se abrió el santuario de la tienda del testimonio y salieron del santuario los 7 ángeles portadores de las 7 plagas, vestidos de lino puro, resplandeciente y ceñido su pecho con cinturones de oro. Uno de los 4 vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos sin fin. Entonces el santuario se llenó de humo por estar allí la gloria de Dios y su poder, de modo que nadie podía entrar en él hasta que se consumaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Y oí una voz potente que desde el santuario gritaba a los 7: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Salió el primero, vació su copa sobre la tierra y se produjeron úlceras malignas y dolorosas en las personas que llevaban la marca de la bestia y se postraban ante su imagen. Bueno, ya no, nos quedamos aquí con el primer ángel que copa. Les recuerdo que son 7, otra vez, esta cifra simbólica de la plenitud. Sé que hay cosas, finalmente son 7. 7 copas, 7 trompetas, 7 truenos. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, 7 copas, 7 truenos, siempre es 7. La cifra perfecta. Y esta primera copa, vemos que lo que provoca son las últimas plagas que hay antes que haya la victoria finalmente del Cordero, la victoria de Dios que sea manifestada. Y la primera copa lo que provoca, se recuerdan también que los que siguieron a Cristo, o que tienen la marca de Dios, ya fueron en este momento. Entonces a ellos no les toca estas cosas. Para los que se quedaron en la tierra con la marca de la bestia. O sea, los castigos son para los malos, entre comillas. Para los que
se quedaron en rebeldía contra Dios. Entonces la primera copa eh, produce úlceras malignas y dolorosas en las personas de la bestia. Estas úlceras tocan el cuerpo, tocan la carne. Entonces podemos pensar en los castigos de los que pecaron el lado de la carne. O sea, que sea cualquier tipo de pecados de este tipo. ¿Eh? Puede ser también la comida, puede ser todo este tipo que toca la carne. ¿Eh? Y los que se quedaron ahí, pues fueron castigados por la misma cosa que su pecado. O sea, su pecado fueron su castigo finalmente. A veces nos podemos preguntar si algunas, no digo todas, si algunas enfermedades que tenemos no es porque pecamos de este lado de la carne. Por ejemplo, si comemos demasiado, pues luego me duele el estómago. Pues es una consecuencia del pecado que hice. Entonces, ahí viene. La primera copa toca algo de la carne. O sea, es algo muy doloroso y malignas, o sea, muy fuerte. Estas úlceras. El segundo ángel vació su copa sobre el mar y hubo sangre como de desangrado y todo lo que vive en el mar pereció. ¿Se recuerdan que el agua simboliza la vida? Y también ya tuvimos una plaga que tocaba el mar y el agua con un tercer del agua que se convirtió en sangre, ¿se recuerdan? Y ahí es todo el mar, o sea, todo el agua. Significa que no hay seres vivientes en este mar. Después de haber tocado la carne, ahora se toca la vida. El agua es la vida. El tercer ángel vació su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua que se convirtieron en sangre. Antes era el mar que es el agua, pero el agua que no podemos tomar finalmente. Y aquí hasta el agua que los hombres usan para tomar. O sea, no hay agua que es pura ya. Toda el agua está contaminada, está de sangre. Y miren lo que sigue. Oí al ángel de las aguas que decía, tú el que eras y eres el santo, eres justo al castigarlos de este modo, pues ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado de beber sangre. Bien se lo merecían. O sea, la consecuencia de lo que hicieron, derramar la sangre de los santos, pues es que tienen que tomar sangre, tienen que beber sangre. Es muy extraño, o sea, siempre somos castigados por donde hemos pecado. Hemos pecado. Mm. Porque el pecado no es bueno, aunque parezca bueno, finalmente tiene consecuencias malas. Mm. El pecado nos parece bueno a nosotros, si no, nunca lo haríamos. Pero si lo hacemos es que pensamos que hay algo bueno. Pero es que finalmente se convierte en algo malo. Mm. Entonces oí otro grito que venía del altar. Sí, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿No? Finalmente, la justicia de Dios. Ya lo hemos dicho por algunas clases del pasado, que Dios es misericordioso, pero es justo. Su misericordia no borra su justicia, o sea, es justo. Porque Él creó las cosas para que vayan en un sentido. Y si nosotros no respetamos este sentido que Él quiso, hay consecuencias. Y el pecado es ir en contra de lo que Dios quiere, o de el para qué Dios creó las cosas. Les recuerdo que a cualquier momento, si tienen preguntas, les pueden poner en los comentarios y yo les veo. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y su calor comenzó a quemar a la gente. Interesante, esta vez está el sol que es bueno porque el sol es necesario para la vida. Y el sol quema, o sea, es demasiado, su calor es demasiado fuerte. Sin embargo, su calor es necesaria porque sin el sol
pues de todos vamos a morir de frío. Pero ahí su calor es demasiado. O sea, el pecado, o sea, la consecuencia del pecado es pues ser quemados. O sea, hay algo de esto, hay algo que se ha destruido por el fuego. Mm, ¿Dónde estoy? Así. Los hombres fueron abrazados y empezaron a insultar a Dios que tiene poder sobre tales plagas, en vez de reconocerle y darle gloria. Ya ven cómo los hombres somos o, bien, o son. O sea que los rebeldes se quedan, no se convierten, no se convierten a pesar de todo lo que está pasando. Algunas personas se podrían decir, oh, viendo todo lo que está pasando, diciendo, pues sí, Dios de verdad es muy poderoso, me voy a convertir. Pero ellos se quedan en su rebeldía. O sea, al contrario, están como insultando a Dios y injuriarlo. O sea, como que es algo muy fuerte que están haciendo, blasfemando el nombre de Dios. El quinto ángel vació su copa sobre el trono de la bestia y al instante su reino quedó sumido en tinieblas y la gente se mordía la lengua de dolor. Insultaron a Dios Altísimo a causa de sus dolores y de sus llagas, pero no se arrepintieron ni dejaron de hacer el mal. Otra vez, no cambian. Y ahí ven que este quinto ángel que em, como el trono de la bestia y su reino. O sea, se veía como que la bestia estaba seduciendo a toda la gente, enseñando que con cosas muy maravillosas, con signos fuertes, con milagros y todo eso. Y lo hacía para seducir. Y ahí Dios, bueno, se ve que Dios es más poderoso que la bestia, porque está como poniendo todo su reino en tiniebla. O sea, todos los que han seguido pues el mal camino se van a encontrar en las tinieblas. Y finalmente ellos que estaban buscando todo lo superficial, pues se van a encontrar sin nada en las tinieblas. Y la gente se mordía la lengua de dolor, pero todavía no se convierte. Sigue en el mal camino, sigue como muy terca. Eso es el orgullo. El orgullo es de pensar que de todos modos estoy bien. Aunque todo me enseña al contrario, sí, sí estoy bien. Y me quedo ahí. Me quedo en el hecho que sí estoy bien. A pesar que todo el mundo me está diciendo que estoy mal, pero sí estoy bien. Porque yo sé más que todo el mundo. Y eso provoca tinieblas y provoca dolor. Mm. Y el orgullo nos lleva a insultar a Dios. Porque Dios es humilde. Mm. El sexto ángel derramó su copa en el gran río Eufrates y sus aguas se secaron, dejando un paso libre para los reyes del oriente. Y vi que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salían tres espíritus inmundos que tenían aspecto de ranas. Estos son espíritus diabólicos que pueden hacer milagros y se dirigen a los reyes del mundo entero para convocarlos para la batalla del gran día de Dios, el Todopoderoso. O sea, ya ven que los espíritus malos están para juntar todos los reyes de la tierra en contra de Dios, para hacer la guerra a Dios. Y ahí vemos que el demonio los corazones y que les hagan la guerra, la guerra a Dios. Entonces la pregunta finalmente es, pues, ¿cómo decir? ¿Qué escuchamos? Si escuchamos los espíritus malignos o si escuchamos Dios. Ujú. Y todo el mundo quiere hacer la guerra a Dios, pero vamos a ver después que finalmente Dios es el vencedor. El versículo 15 dice, miren que vengo como un ladrón, feliz el que se mantiene despierto y no se quita la ropa, porque así no tendrá que andar desnudo y no se verán sus vergüenzas.
Ahí es un versículo que nos está diciendo que tenemos que estar listos, que no sabemos cuándo va a venir el día del Señor. ¿Mm? Vengo como un ladrón, pues un ladrón me anuncia con trompetas que va a venir, que va a llegar esta noche, viene a cualquier momento. ¿Mm? Y pues hay que mantenernos despiertos y no quitarnos la ropa. ¿Qué sería la ropa que traemos? Pues serían nuestras buenas acciones, serán nuestras virtudes, las virtudes teologales, por ejemplo. Pues todo eso es la ropa que tenemos. Ujú. Entonces hay que guardar con esto, guardarnos, quedarnos con esto. Ujú. Los reunieron en el lugar llamado en hebreo Armagedón, que significa como Apocalipsis o último momento. El séptimo ángel vació su copa en el aire. Esta vez es el aire que está tocado. Después del agua, de la carne, ahí está el aire. Entonces salió una voz del trono que se escuchó fuera del santuario y decía, está hecho. Se produjeron relámpagos, retumbar de truenos y un violento terremoto. Nunca hubo terremoto tan violento como este desde que hay hombres sobre la tierra. Entonces ven que todas las bases se están como moviendo. Terremoto, la tierra que es algo sólido, se está moviendo. Um, los relámpagos como para significar el poder de Dios, la fuerza. A veces cuando hay tormentas, pues yo me digo qué poderoso es Dios, porque cuando ves que Dios es mayor que esto y que nos parece tan grande, el poder de los elementos finalmente, Dios es mucho más poderoso que esto. Ujú. Um, La gran ciudad se abrió en tres partes y las ciudades de las naciones se desplomaron. O sea, todo se está destruyendo y nada más la gran ciudad que sería Jerusalén, que se parte en tres partes y mm, acababan de acordarse ante Dios de la gran Babilonia y le iban a pasar la copa del vino puro de su ira. Sí, Babilonia, ¿se acuerdan que es como la prostituta la que está en contra de Dios? Es el simbolismo del mal, o sea, del mal que los hombres hacen finalmente. Y está seduciendo a todos los hombres. Ujú. Y van a pasar la copa del vino puro de su ira, de la ira de Dios en contra de Babilonia. Entonces los continentes huyeron y las cordilleras desaparecieron. Esto es todo lo que para nosotros son cosas que normalmente pues nunca van a cambiar. Los continentes siempre se van a quedar así, normalmente. Las montañas siempre se van a quedar a su lugar. Y ahí se están moviendo todas las bases. O sea, estamos muy perdidos después de esto. Porque nuestro mundo se está cambiando. Interesante. ¿Qué es lo que hace que se cambia el mundo? ¿Mm? ¿Qué es lo que nos parece inmovible, que no se podía mover, se está moviendo? ¿Por qué? ¿Mm? Enormes granizos como de un quintal cayeron del cielo sobre la gente. Un quintal, ¿se dan cuenta del tamaño que es? Un quintal sería, pues mucho, creo que son 50, ¿no? 50 kilos se me hace. Si no me equivoco, es algo así. Mm. Y los hombres insultaron a Dios por la desastrosa granizada porque es una plaga tremenda. Bueno, todavía siguen insultando a Dios, al lugar de convertirse. Sin embargo, todos estos castigos tendrían que hacer que se convirtieran, pero no se convierten. Porque ellos son los que tienen la marca de la bestia. Que decidieron elegir al otro camino. Pasamos al capítulo 17, si no tienen preguntas. Si tienen preguntas, adelante. Les ruego de hacérmelas porque estoy consciente que voy un poquito rápido, porque si queremos acabar con este libro, pues hay que avanzar. Pero si tienen preguntas, la verdad, háganme.
Mm. Capítulo 17. Entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo, ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. Vamos a checar si, que no veo si hay preguntas. Se me hace que nos están volviendo. Me voy a conectar a la compu a ver si veo que hay preguntas. Disculpen. Ay. Ok. Comment? Hein? Ahí lo tengo. Ya. Entonces estoy viendo si hay preguntas nada más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Bueno. Ok. Bueno, no tengo pila, me dicen ustedes. Ok. Disculpen por la interrupción. Estamos en el capítulo 17. Entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo, ven que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. Pues aquí esta prostituta, esta Babilonia, que es pues el símbolo de todos los pecados que los hombres están cometiendo en la tierra. Y que todos los grandes pecaron con ella, o sea que no hay. Sí, finalmente es ella que sedujo a todos los hombres. Y los hombres las están siguiendo. Bueno, después podemos poner cualquier cosa atrás de ella como simbolismo, pero es el simbolismo de la seducción del pecado. El ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una nueva visión. Había allí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, esta mujer es la representación de la Babilonia. Y esta bestia de color rojo, el rojo significa, el enojo significa también como se ve, o sea, es un color que se ve que es muy, significa como ¿cómo se dice eso? Que se ve demasiado fuerte, o sea, es algo que no se esconde, o sea, que se tiene que ver. Ujú. No es discreto, es el contrario de la discreción finalmente. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. Todavía la blasfema. O sea, están en contra de Dios. Esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a ver después lo que significan estos 7 cabezas y 10 cuernos, porque después el texto mismo lo explica. La mujer vestía ropas de púrpura y escarlata. Lo mismo, algo muy eclatante, algo muy fuerte, de color. Y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. O sea, algo que nos seduce, que parece muy bonito. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. ¿Se acuerdan que en el cielo hay el incienso, que son las oraciones de los santos? Y aquí son la copa llena de cosas repugnantes, o sea, las impurezas, los pecados, la lujuria,
de la tierra entera. Es el contrario de las oraciones, o sea, es como imitar, pero no es igual. Es imitar por hacer al contrario. Mm. En su frente se podía leer su nombre escrito en forma cifrada. Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. En la traducción no se lo dice, pero en griego viene la palabra que este nombre es un misterio. Entonces, es un misterio, pero sin embargo nos dice qué es este nombre. Significa que nosotros tenemos que entender lo que hay atrás de esto. ¿Qué significa Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero? O sea, es la refa, sí, es el poder del mal, el poder del pecado, símbolo del mal. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús mismo. O sea, que finalmente la sangre de los santos las están derramando para poder pecar más. Porque ellos son como algo que impide el pecado, porque los santos van a luchar contra el pecado. Entonces, los que tienen por dioses el pecado, la lujuria, la impureza y todo eso, pues se van a alegrar de la muerte de los santos. Esta visión me dejó muy sorprendido, pero el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Voy a explicarte el misterio de esta mujer y de la bestia que la lleva, la de las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es. Acuérdense que Dios es el que era, es y será, o vendrá. Ujú. Esta bestia era, pero ya no es. Ujú. Y se queda en el pasado, o sea, ya no es, ya no existe. El mal ya no existe, aunque lo veamos todavía, pero es por un tiempo. Ujú. Sube del abismo, pero camina hacia su perdición. ¿Mm? Parece ser muy grande, parece poner cosas muy grandes, muy bella, pero va hacia su perdición, se va a perder. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrarán al descubrir que la bestia era, pero ya no es, y pasa pronto. Pues aquí lo dice todo. No se necesita muchas explicaciones sobre esto. Era y ya no es, y los habitantes de la tierra van a seguir. La van a seguir y van a ser como maravillosos frente a ella. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está asentada. Podemos pensar en los 7 pecados capitales. Ujú. ¿Qué son? Chicos que están aquí, ¿qué son los 7 pecados capitales? Lujuria, pereza, ¿y qué más? Avaricia, soberbia, faltan 3. La ira, la gula, falta uno. El orgullo, sí, claro. El orgullo que es finalmente el mayor. Es el mayor porque si uno que es orgulloso, pues no se puede convertir. Todos los demás nos podemos arrepentir de hacer eso. Y son también 7 reyes, de los cuales 5 han caído ya, uno está en el poder y el otro no ha llegado aún. Eso es un misterio. Y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. ¿Qué son estos reyes? ¿Qué son estos reyes? Pueden ser simbólicamente reyes del mundo, o sea, gente que nos parecen como gobernar el mundo. Y pues hubo ya 5, uno está reinando, y falta nada más uno, o sea, significa que falta poquito tiempo. Puede ser. Ujú. Eh, Tal vez hay otra explicación, ¿no? No sé, estamos buscando también. La bestia que era y ya no es
hace el octavo rey, pero es uno de los siete y camina hacia su destrucción. A la vez es el octavo, a la vez es uno de los siete. ¿Qué significa eso? Pues significa que está en el poder, tiene el poder esta bestia, hasta ahora. Tiene el poder y está dominando el mundo. Ujú. Es el séptimo, o sea, es el que va a venir. Y al mismo tiempo es el octavo. Interesante. Mm. Y camina hacia su destrucción, o sea, no tiene sentido. Su camino, pues, no tiene fin, o sea, finalmente la finalidad es la destrucción. Se va a acabar, se va a terminar. La bestia no va a ganar. Ujú. Los 10 cuernos son 10 reyes que todavía no han recibido el reino, pero tendrán poder por una hora junto a la bestia. Algo muy cortito. ¿Qué son estos reyes? Estos reyes que van a tener poder con la bestia. Ujú. Puede ser la antinomía de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan que son 10 mandamientos y son 10 mandamientos a 10 cosas que van en contra de los 10 mandamientos? Puede ser estos 10 pecados. Simbólicamente, ¿no? Estamos ahí en el símbolo. Todavía no han recibido el reino, pero tendrán poder por una hora junto a la bestia. Nada más una hora. Entonces es muy corto el tiempo, no hay que asustarnos demasiado por eso. Persiguen todos una sola meta y pondrán su autoridad y sus fuerzas al servicio de la bestia. Entonces, en lugar de ponerlo al servicio de Dios, lo ponen al servicio de la bestia. Es la antinomía de Dios y de los servidores de Dios. Harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y con él vencerán los suyos, los llamados y elegidos, y que se mantienen fieles. O sea, el Cordero va a ganar, va a vencer. La victoria no es de la bestia y de los reyes. Nosotros no tenemos que asustarnos de ver que están luchando contra Dios, porque van a perder. Ujú. ¿Por qué? Porque el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. Ellos son reyes, claro, pero Él es Rey de reyes. Es superior, tiene más fuerza. Cristo Rey va a vencer. Y todos los suyos, esperemos que somos de ellos, vamos a vencer con Él. Nosotros que queremos mantenernos fieles. Ujú. El ángel prosiguió. Las aguas que has visto a cuyo borde está sentada la prostituta representan pueblos, multitudes y naciones de todos los idiomas. Ujú. Las aguas que están alrededor de la prostituta, pues son todas las naciones que están como adorando a la prostituta o sirviéndola. Ujú. De todos los idiomas, o sea, nadie puede decir, ah, no, no me toca a mí, le toca a todos. Los 10 cuernos y la misma bestia planearán maldades contra la prostituta. La arruinarán y la dejarán desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. Esta prostituta que era muy bella, pues la bestia misma la va a destruir. O sea, lo que seducía las naciones, que hacía que los hombres iban a pecar, pues finalmente su belleza está destruida por la bestia misma. O sea, el mal mismo destruye la belleza de la seducción, que al inicio sedujo a todos. Ujú. Entonces es como que no hay que dejarse llevar por la seducción del pecado, del mal, porque el mal nos seduce. Mm. Entonces comerán sus carnes y la consumirán por el fuego, porque Dios se vale de ellos para ejecutar su plan y les ha inspirado la misma intención de poner sus fuerzas al servicio de la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esa mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero. El poder, lo que nos parece un poder que nadie puede vencer,
pues finalmente va a estar destruido por el mal mismo, por la bestia. Ujú. Si tienen preguntas, pueden hacer sobre este capítulo 17. Antes que pasemos al 18. A ver, a ver. Bueno, el 18 dice, después de esto vi bajar del cielo a otro ángel. Era tan grande su poder que toda la tierra quedó iluminada por su resplandor. Gritó con voz potente. Cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en guarida de demonios, en refugio de espíritus inmundos, en nido de aves impuras y asquerosas. Porque con el vino de su prostitución se han emborrachado todas las naciones. Los reyes de la tierra pecaron con ella, y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con ella, pues era buena para gastar. Oí otra vez que venía del cielo y decía, aléjate de ella, pueblo mío, no sea que te hagas cómplice de su maldad y tengas que compartir sus castigos, porque sus pecados se han apilado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Devuélvanle según ella ha dado. Páguenle el doble de lo que ha hecho. Viértanle doble medida de lo que ella daba de beber. Que sufra tantos tormentos y pena como fueron su orgullo y su lujo. Se dice a sí misma, domino como reina, no soy viuda, nunca conoceré el lamento. Por eso, y en un solo día, caerán sobre ella sus plagas, muerte, lamentos y hambre, y quedará consumida por el fuego. Pues poderoso es su juez, que es Dios el Señor. Pues ya ven, el orgullo de los hombres va a caer. Eso es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza porque ahí vemos que el mal parece dominar, el mal parece como ganar, parece tomar todo el espacio de la tierra. Y el bien parece como arruinado, parece nada, como si no podía luchar en frente del mal. Y ahí vemos que esta soberbia de los hombres que hacen el mal va a caer. Y que todo el mundo que la estaba siguiendo, que ella estaba seduciendo, pues caen con ella. Mm, Todo el mundo los comerciantes pagaban en ella, bueno, todo el mundo finalmente vivían en ella, gracias a ella y todo eso. Y finalmente ella cae. Ella cae y la voz que dice, pueblo mío, aléjate de ella, no sea que te hagas cómplice de su maldad y tengas que compartir sus castigos. Y luego se explica que sus pecados se han apilado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y todo lo que ella dio, pues se le regresa de lo mismo. O sea, todo el mal que ella provocó por su orgullo, se le regresó en castigo. Porque Dios es justo. Mm. Ella decía, domino como reina, no soy viuda, nunca conoceré el lamento. Eso es el orgullo supremo de decir, ay, no, no tengo que escuchar a Dios, porque así yo sé mejor que todo el mundo, yo sé mejor que Dios. Y, y no soy viuda porque en este entonces las viudas eran la gente muy humilde, pobre. Entonces ella decía, no, pues yo no soy así, yo soy reina, yo tengo todo. Y finalmente tiene todos los castigos que le regresan a ella. Versículo 9. Llorarán y harán duelo por ella los reyes de la tierra, que con ella se acostaban y lo pasaban bien cuando vean la humareda de su incendio. Se detendrán a distancia aterrados ante su suplicio y exclamarán, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora te arrasó el juicio! Ya ven, todo va muy rápido, o sea, en una hora se acaba todo. Todo es efímero. Son cosas que nos seducen, que son efímeras. Los verdaderos bienes son en Dios, están en Dios.
Llorarán y se lamentarán por ella los comerciantes de la tierra, porque ya no hay quien compre sus mercaderías, o sea, las cosas de la tierra, los bienes materiales que pasan. Si no hay nadie para comprar, pues ¿a qué sirven? ¿Para qué les tenemos? Ujú. Sus cargamentos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, telas de lino fino y púrpura, vestidos de seda y escarlata, maderas perfumadas, objetos de marfil y muebles muy costosos, bronce, hierro y mármol, especias, perfumes, mirra y incienso, vino y aceite, harina y trigo, vacunos y corderos, caballos y carruajes, esclavos y mercadería humana. Todo eso pues no sirve para nada si no se vende. Entonces finalmente los bienes materiales pues no nos sirven para nada. Lo que tenemos que poner nuestra esperanza en Dios. Mm. Dirán, ya no verás más las frutas que ansiabas. Se acabó para ti el lujo y esplendor y jamás volverán. Los que traficaban con estas cosas y con ellas se enriquecían se mantendrán a distancia, horrorizados por su castigo. Llorando y lamentándose dirán a gritos, ay, ay de la gran ciudad, la que se vestía de lino, púrpura y escarlata, y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. En una hora se acabó tanta riqueza. Sí, el lino, pues una tela muy, muy preciosa, muy rica. Mm. Ok, en una hora se acabó tanta riqueza. Todos los capitanes, navegantes, marineros y cuantos se ocupan en los trabajos del mar se detuvieron a distancia y gritaron a contemplar la humareda de su incendio, ¿dónde se ha visto jamás ciudad como esta? Y echando polvo sobre su cabeza decían llorando y lamentándose, ay, ay de la gran ciudad donde se hicieron muy ricos gracias a su lujo. Cuantos tenían naves en el mar, en una hora ha quedado devastada. Ahí es toda una lamentación sobre la riqueza de Babilonia materialmente. Y finalmente todo eso desaparece en una hora, en nada de tiempo. O sea, no es nada finalmente. Lo que nos parece tanto no es nada. Y luego sigue, alégrense por ellas cielos, y también ustedes los santos, los apóstoles y los profetas, porque Dios les ha hecho justicia y le hizo pagar. Entonces, un ángel poderoso tomó una piedra tan enorme como una piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo, así con igual violencia será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no se volverá a ver más. Nunca más se oirán en ti el son de arpas y cítaras, flautas y trompetas, o sea, la fiesta. No trabajarán más en ti. Una ciudad donde nadie trabaja, pues ¿qué es? Ya no es una ciudad normal. Artesanos de ningún arte, no se oirá más en ti ruido de molino, ni brillará luz de lámpara. No se oirán en ti, no se oirán más en ti los cantos del novio y de la novia, la fiesta, la alegría, porque tus comerciantes eran los magnates de la tierra, y con tus hechicerías se extraviaron las naciones. En esta ciudad fue hallada sangre de profetas y santos y de todos los que fueron degollados en la tierra. Entonces, el pago, pues el castigo es la destrucción, es que ya no hay nada, ya no hay nada, que hacía que esta ciudad era bonita y era llena de alegría. Entonces ya ven que todo lo que nos parece grande en la tierra, resplandeciente de lujo, eh, de seducción, no es nada a los ojos de Dios. Entonces nosotros no tenemos que dejarnos seducir por estas cosas humanas. ¿No? El dinero, la riqueza, la, aún la vida humana, como la vivimos. Porque es buena, pero se acabará. Un día se acabará.
Entonces es Dios que hay que mirar. Mm. Vamos a ver, para terminar, el capítulo 19 y luego pues terminaremos los 3 últimos capítulos la próxima vez. Después oí en el cielo algo como el canto de un inmenso gentío que decía: Aleluya, ¿quién salva y quién tiene gloria y poder sino nuestro Dios? Sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su inmoralidad y le ha hecho pagar la sangre de sus servidores. Y volvieron a clamar: Aleluya, de ella sube humo por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron adorando a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Bueno, hasta aquí. Pues ya ven que los que están en el cielo están alabando siempre. Porque finalmente si estamos en el cielo es para alabar, para dar a Dios lo que es de Él, la alabanza y la gloria, la acción de gracias. Y lo que están haciendo finalmente es la justicia, reconociendo que Dios tiene la gloria, el poder, y que es el único que tiene esto, la gloria y el poder. Sus juicios son verdaderos y justos. Se reconoce que Dios tiene todo eso, que es de Dios. Y reconoce su justicia en el hecho que esta prostituta, esta ciudad, pues ya no es. Ya la destruyó. Ya le hizo regresar al vacío que era, finalmente, que es. Es el vacío. Y volvieron a clamar: Aleluya, de ella sube humo por los siglos de los siglos. Es el castigo, o sea. Y los 24 ancianos, que les recuerdo que son los 12 profetas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles, o sea, todo el pueblo de Dios en sus jefes, en su cabeza, se prostran ante el Señor, ante Dios, diciendo amén, aleluya, o sea, están de acuerdo con esta alabanza. Y salió del trono una voz que decía: Alaben a nuestro Dios todos sus servidores, todos los que honran a Dios, pequeños y grandes. Y oí el ruido de una multitud inmensa, como el ruido del estruendo de las olas, como el fragor de fuertes truenos. ¿Se dan cuenta de eso? Que es como, son como truenos el ruido de la alabanza de los santos, como el ruido de las olas, o sea, es algo muy fuerte, es algo que tiene mucho poder también. La alabanza tiene mucho poder. Y decían: Aleluya. La alabanza hace ruido, es un ruido para dar gracias a Dios. Decían: Aleluya, ahora reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos, démosle honor y gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado, la han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura. Aquí hay algo interesante. Bueno, claro, alegrémonos, regocijémonos, démosle honor y gloria a Dios. Ok. Y estas bodas del Cordero entre el esposo, que es el Cordero, y la iglesia, que es la esposa. Entonces todos nosotros somos la esposa del Cordero. Y tiene este vestido de lino fino, la pureza de la iglesia, deslumbrante de blancura. O sea, es algo que es tan puro, tan blanco, y es la esposa del Cordero. O sea, la iglesia así va a ser en el cielo. El misterio de la iglesia. No hablo de los hombres de la iglesia, hablo del misterio de la iglesia, de cada uno de nosotros. Así vamos a estar puros para Dios. Y como la esposa alegra a su esposo, así nosotros vamos a alegrar al Señor. Y lo estamos alegrando ya desde ahora. Si hacemos el bien, claro. El lino son las buenas acciones de los santos, así dice el libro. ¿Ya ven? Las buenas acciones que nos hacen puros. Después el ángel me dijo: escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añado:
y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, nosotros esperemos que, bueno, estamos invitados al banquete, esperemos que vamos a contestar sí. Porque se acuerdan de la, del Evangelio donde los invitados dicen que no tienen otras cosas que hacer. Pues nosotros somos invitados. Ahora, ¿qué vamos a contestar? Entonces, ya somos felices porque somos invitados. Felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios. De Dios, ¿no? Ya ven, no son palabras humanas. Son palabras de Dios. Caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas, yo no soy más que un servidor como tú y como tus hermanos que transmiten las declaraciones de Jesús. Son declaraciones de Jesús las que vienen del espíritu de los profetas. Solo debes adorar a Dios. Aquí es algo que nos ayuda a recordarnos que la adoración es solo para Dios, no es para los mensajeros. Los mensajeros, los ángeles, los enviados, son criaturas también. Entonces, cuidado, no adoremos a las criaturas. Porque se puede a veces que uno tenga tanto respeto por la persona que le da la fe, que le ayuda a entender, que sea casi una adoración. Entonces, cuidado con esto. Solo Dios, uno tiene que adorar solo Dios. Solo Dios debes adorar. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Veraz. Es Jesús, ¿eh? Fiel y veraz. Es el que juzga y lucha con justicia. Juzga y lucha con justicia. O sea, es la justicia. Dios es justo. Y su juicio es justo. Pero no es la justicia humana, claro. Es la justicia de Dios. Sus ojos, ¿se acuerdan que los ojos son simbólicamente la ciencia? O sea, la sabiduría. Sus ojos son llamas de fuego, o sea, dan luces. Es un poco al inicio cuando se describió el Hijo del Hombre. Tenía ojos con llama de fuego. Tiene en la cabeza muchas coronas, o sea, él es rey, él es el rey de los reyes, y lleva escrito un nombre que solo él entiende. Hay otra vez hay un misterio ahí. O sea, hay algo que nada más es secreto que será revelado en el cielo. Este nombre que solo él entiende, porque él es Dios, él es Jesús. Viste un manto empapado de sangre a causa de su pasión y de su resurrección, su muerte y su resurrección, pues tiene este manto empapado de sangre, que es el símbolo de su victoria. Y su nombre es la palabra de Dios. Interesante, o el verbo de Dios. Su nombre es un nombre que solo él entiende y luego se dice que es el verbo de Dios. O sea, solo él puede entender el verdadero significado del verbo de Dios. ¿Qué significa el verbo de Dios? La palabra de Dios. Él que habla por Dios, pero no nada más eso. Es algo que solo él entiende. Es él el verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo en caballos blancos, vestidos con ropas de lino de radiante blancura. Pues ya vimos que el lino son las obras de los santos y la blancura es la pureza. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. La espada afilada es la que entra lastimando, es la palabra de Dios, es el verbo de Dios que entra lastimando, pero al mismo tiempo nos habla en el corazón, o sea, nos penetra en el fondo. Para herir con ella a las naciones, o sea, es para finalmente que se equivocan, que es pues la palabra de Dios, les va a herir en el sentido que va a enseñar su error a todo el mundo, o sea, a plena luz del día. Por eso esta palabra de Dios le va a lastimar a ellos, a los que están haciendo el mal, porque todo el mundo se va a dar cuenta que se están equivocando. Veo una pregunta que me dice,
el traje necesario y requisitado para participar de esa gran boda que ha sido abierta a toda la humanidad. ¿Qué dice? Sí, es que se refería a la pureza que estaba pensando Ah, la antes. pureza, sí. Ajá. Para participar de esa gran boda. Sí, pues eso, este traje finalmente son todas nuestras obras buenas que vamos a llevar al cielo. Y la pureza. Y la pureza, sí. Seguimos. Entonces de su boca sale esta espada afilada. Él gobernará a las naciones con vara de hierro. El hierro es la fortaleza, es la fuerza. Él mismo pisará el lagar del vino de la ardiente cólera de Dios, el Todopoderoso. En el manto y en el muslo lleva escrito este título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues sí, ya lo vimos. Es por eso que puede vencer, porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi luego a un ángel parado sobre el sol, ¿eh? ¿Ya ven? El ángel. Qué raro. Que gritó con voz potente a todas las aves que volaban por el cielo: Vengan acá, reúnanse para el gran banquete de Dios. Vengan y devoren carne de reyes, de hombres valientes. Devoren el caballo con su jinete, a hombres libres y esclavos, a pequeños y grandes. Las aves. Parece horrible esta escena de horror que estamos viendo, pero es el fin de los finalmente. El fin de los malhechores es eso, es que las aves del cielo les va a comer. Mm. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para combatir contra él que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que había realizado maravillas al servicio de la bestia, engañando con ellas a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su estatuta. ¿Qué digo? Estatua. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Todos los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron de su carne. Veo una pregunta que dice: las pinturas de reyes o héroes aparecen en caballos blancos porque simbolizan la victoria. Exactamente. La victoria de Cristo. Eh, ok, entonces ven que la bestia hace la guerra. Todavía la bestia en su orgullo se cree más fuerte. Pero no, finalmente fue vencida. Fue vencida, capturada y echado en este fuego que arde con azufre. O sea, es algo que nunca se va a apagar. El fuego es como el simbolismo de los tormentos que los pecados provocan en nosotros. Bueno, en este caso en los que van a ser condenados en la bestia misma. Y todos los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca, o sea, por la palabra de Dios. Y todas las aves se hartaron de su carne. Bueno, no sé si tienen preguntas para terminar esta clase sobre lo que acabamos de ver. Les dejo algunos, como un minuto para poder hacer sus preguntas y después concluimos la clase. Entonces, si tienen preguntas, es ahora. Ustedes también, si tienen preguntas. Alexander. El azufre tiene algún significado. Buena pregunta. Lo vemos que aparece muy seguido cuando se habla del fuego. Yo creo que el azufre es lo que permite al fuego de tener calor. O sea, si tiene ese significado en sí, no lo sé. El azufre tiene un olor horrible. Sí, como dice Alex. Un olor horrible. Entonces, como que, um, que es algo que tiene que ver con los tormentos que vamos a vivir, seguramente. Mm. Sí. Mm. Bueno. ¿Por qué lleva escrito en el muslo Rey de Reyes, Señor de Señores?
Pues buena pregunta. Ah, ¿Qué dices? no sé, esa es una buena pregunta del museo. Sí. Me recordó, creo que es el Génesis, donde Abraham pide que agarren el mejor presupuesto Sí. para prometer. Sí, es cierto. Lo que dice Marco es cierto. Creo que es algo de la respuesta. O sea que, no sé si lo escucharon todos, pero en el Génesis, Abraham, para sellar la alianza, pone su brazo abajo del muslo. Significa finalmente la alianza que hay aquí. Significa que es una marca que finalmente está sellada la alianza. Y aquí, Rey de Reyes y Señor de Señores, pues significa que, pues así es Jesús. Es de verdad, en su alianza con nosotros, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ujú. Gracias, Marco. Sí. Vamos a concluir con una oración, si quieren. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Y te pedimos de siempre quedarte en nuestro corazón, para que podamos seguirte con confianza, con esperanza, con fe y con caridad hacia los demás. Y pedimos a la Virgen María siempre de estar con nosotros en los momentos fáciles, en momentos difíciles, en las pruebas como en las alegrías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que el trabajo pueden hacer una hora sobre la pregunta de la esperanza en el Apocalipsis, o sea, como resumen de la clase, y me lo pueden mandar antes de la semana próxima porque después ya no se podrá. Muchas gracias a ustedes.